Hola, muy buenos días, bienvenidos a este canal. Gracias por estar aquí. El programa de hoy va a ser muy especial. Vamos a conversar con una persona que está en comunicación con seres extraterrestres de quinta dimensión. Esta vivencia está plasmada en este libro, que os lo enseño ahora mismo. Aquí está. Contacto con Sarín, un ser de quinta dimensión. Un libro que os recomiendo porque es realmente, yo diría que inspirador, porque una vez que empiezas a leerlo no puedes parar. Muy bien. Realmente, os dejaré el link de la descripción al final del vídeo para que podáis comprarlo si os interesa. Muy bien, muy buenos días, Jesús. Bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Cuéntanos. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo empezó esto? ¿Cuándo empezó? Lleva 50 años desde que Sí, sucedió sí, esta experiencia. jugando, ha llegado a 50 años, porque esto fue el 25 de marzo del 71. Se hicieron 50 años ahora el año pasado de este encuentro en el servicio militar. Este caso es bastante conocido como el caso de Rosas, porque me ocurrió a mí haciendo el servicio militar en la base de radar de Rosas, que es el Escuadrón de Alerta y Control número 4 del Ejército del Aire, que había sido una base conjunta con los americanos, y ahora en el momento en que ocurren estos hechos ya era solamente una base española. ¿eh? Mantenía mucha relación porque todas las instalaciones eran americanas y tal, pero ya estaban solamente en manos del Ejército del Aire español. ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el 25 de marzo eh, llegó por la noche, que es un momento en el que los radares quedan con el mínimo personal y muy poco movimiento, y los soldados que éramos policía aérea encargados de vigilar el perímetro de toda la zona de radar, pues también entrábamos en unos horarios de calma y bueno, nos dejábamos en las casetas de guardia a los compañeros que les tocaba, y después los demás nos íbamos a un acuartelamiento que teníamos en donde vivíamos, comíamos, dormíamos, hacíamos todo. eh, y eran sobre las 10 de la noche o así, y teníamos un grupo de perros pastor alemán que, si la quieres poner, te he enviado una foto del perro, el protagonista de todo esto, que era un perro pastor alemán de guarda y defensa que le llamábamos Fiero. Estaban gritando, aullando, ladrando, como gimiendo. Estaban en una algarabía tremenda los Sí. perros. Algo que, como tú muy bien dices como que no es normal en los perros pastores alemanes, que eso no es nada habitual. Exactamente, porque incluso aullaban, y un husky todavía, sí, que hace a veces aullidos, pero un pastor alemán nunca, ¿no? En Ujú. cambio estaban, bueno, fuimos a verlos, fuimos a calmarlos, pero aún a pesar de que se calmaron algo cuando nosotros fuimos a hablar con ellos y acariciarlos y tal, pero continuaron con el follón. Pero bueno, nosotros vimos que no había nada, no había nada aparentemente que justificase aquello, pues pensamos que alguien habría cerca de las vallas, porque a veces allí había ganado y por la noche subían vacas y subían otros animales. A lo mejor era por una razón así. Entramos en las casetas, nos pusimos a ver la tele, estuvimos viendo un, una serie que nos gustaba mucho, que siempre la recordaré porque está asociada a esto, que se llamaba Mannix, investigador secreto Mannix. Esto ya la gente ni se acuerda porque eso es de otra época No, casi, no ¿no? me suena, no me suena. No te suena nada. Y aquello, pues bueno, estuvimos casi todo el tiempo
de la película, con los perros ladrando, 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 hasta que dijimos, oye, vamos a salir porque aquí pasa algo que no es normal y vamos a ver lo que ocurre. En la caseta de guardia de la subida de la base al radar, estaba un compañero nuestro, Luis, que en el momento que nosotros salimos, nos viene llamando alterado, diciendo, mirar, mirar lo que hay allí, mirar. Y quedamos anonadados porque lo que apareció fue la nave, una nave realmente con aspecto clásico de una nave tipo platillo volante, o sea, como una lenteja, ¿no? Y ahí estaba colgada, como colgada en la vertical de las antenas de microondas. Es donde están todos los elementos de transmisión, de captación de señales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una caseta importante, aunque solo había pues los elementos eléctricos, electrónicos allí. Total, que estuvimos viendo aquello y aquello estuvo parado por un tiempo que no hemos llegado a saber nunca si fue un minuto, si fueron más, si fueron menos, hasta que ese ovni arrancó hacia la derecha y luego salió disparado hacia el cielo. Sin embargo, nosotros que ya nos habíamos ido acercando hacia allí, vimos como un resplandor verde detrás de las casetas de microondas. Y no había ninguna luz, mucho menos verde, en esa zona, porque la base allí ya se termina y solamente hay unas vallas que separan, lo protegen del exterior, ¿no? Y como yo vi eso, en ese momento yo estaba haciendo las funciones de cabo, habilitado, no era cabo de carrera, pero aquello que en la mili te viene un día y te dicen, a partir de ahora tú haces de cabo. Bueno, pues vale. Y yo ordené enseguida que todo el mundo cogiese sus correajes y sus armas, estuviesen atentos, y nosotros con el perro fiero fuimos hacia la zona de la caseta de microondas. El perro tiraba de la correa y al llegar a la altura de la caseta de microondas se paró. Se puso en posición de marcar, como estaba entrenado, para marcar la presencia de algo, de alguien allí. Y se quedó gruñendo, ¿no? Nosotros nos paramos también y al poco tiempo de estar allí parados con el perro, oímos un ruido de algo que se acercaba, que hacía un ruido, yo qué sé, como de pasos, pero tenía que ser algo como muy fuerte, porque se oía mucho. Y bueno, sí, allí el suelo es un suelo todo de piedra, pero claro, la resonancia de unas botas caminando hacia allí se tenía que oír, y se oía mucho. Y cuando nos dimos cuenta, por detrás de la caseta de microondas apareció un ser muy alto, de más de 2 metros, 2,10 o 2,15 calculamos, que vino hacia nosotros. Entonces mi compañero, que él llevaba el CEDME, yo llevaba una pistola, que era lo reglamentario como cabo, gritó al alto quién va. Alto quién va, pero aquello no se paraba. Alto quién va, pero aquello seguía hacia nosotros. Y de pronto ya no, ni siquiera dijo el tercer alto quién va preceptivo, empezó a disparar el CEDME. Empezó a disparar el CEDME contra esa figura que se veía, que en ese momento quedó parada y la teníamos como a 4 o 5 metros de nosotros. Sí, perdona que te interrumpa. ¿Sentiste miedo o transmitías cierta sensación de Mira, serenidad, de paz? en ese momento todo lo que teníamos era una excitación tremenda, porque había una situación allí. Yo nunca tuve la sensación de tener miedo,
pero quizá lo tuvimos porque era algo que sobrepasaba nuestras posibilidades, nuestra capacidad de comprensión. Claro. Realmente es muy posible que también tuviésemos algo de miedo, pero era tal el movimiento, la excitación, el perro, los disparos, una cosa y otra, que yo no llegué a sentir una sensación de miedo. Es más, en el momento en que se hacen los disparos, yo empiezo a oír en mi cabeza un batibullo de palabras, como si alguien intentase, 100 voces intentasen hablar conmigo a través de la mente, y yo no entendía nada. O sea, no pude llegar a comprender esa algarabía que era, qué significaba. Pero me dio claramente la impresión de que eso procedía de esa figura. Entonces, la figura, todo esto pasó en un tiempo como suspendidos en el tiempo, y por lo tanto nunca nos hizo fácil saber si habíamos estado en esa situación 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, porque era algo que no se podía medir, ¿no? Y la figura se dio la vuelta, desapareció por detrás de las casetas de microondas, oímos un golpeteo contra la valla, porque la valla era una valla de 2 metros de estas de reja tensadas que no están soldadas y que por lo tanto brandan, se mueven, ¿no? Oímos eso, un golpeteo contra la valla, y después ya silencio. Entonces, con el perro nos adelantamos hasta las vallas. El perro siguió a las vallas, se fue hacia su izquierda, hasta que en un momento determinado para y se pone a gruñir, y entonces nos damos cuenta que en la valla faltaban como 40 centímetros o 50 de valla. Sacamos la cabeza por allí y el perro bajó su posición de defensa, los pelos un poco en la nuca se le ponen tiesos al perro cuando está en una situación así. El perro se relajó, se calmó y nos dimos cuenta que aquello, si había lo que hubiese habido, había acabado. Entonces, bueno, nosotros dijimos, madre mía, qué follón aquí con los disparos y con todo, ahora a ver qué va a pasar y tal. Y al cabo de pocos minutos aparecían los militares responsables, el capitán de cuartel de esa noche y el sargento mayor que estaba también de responsable esa noche. Y nos pusieron allí en fila y nos dijeron, oye, ¿qué ha pasado aquí? Porque, claro, lo primero que pensaron fue que nosotros estábamos de juerga o que nos habíamos emborrachado y habíamos cogido las armas. Y claro, eso imagínate que en una base de radars que tiene la calificación de secreto, pues que pasase una cosa así era muy grave, ¿no? Entonces os vamos a meter un puro que no sé qué, que no sé cuántos, aquí todos y cada uno haciendo un informe, separados. Claro. Y allí pues nosotros hicimos un informe cada uno y la sorpresa suya fue que los 3 informes correspondían exactamente lo que decíamos uno y otro. Y lo que dijo el primero Luis, que no vino con nosotros a las casetas de microondas, sino que se quedó en su caseta, no podía abandonar la caseta. Y entonces vieron que había una coherencia allí clarísima, ¿no? Claro. Yo me olvidaba decirte que en el tiempo que duró el hecho de que llegasen arriba los oficiales, nosotros fuimos al radar. Y en el Sí. radar preguntamos si se había visto esa nave. Y en el radar nos dijeron, no se ha visto nada, sin comentarios. No detectaron nada o no te dijeron nada porque no lo veían Nos conveniente. dijeron que no nos podían decir nada. Vale. Entonces, yo con el tiempo he interpretado más bien que es que por la misma naturaleza de lo que estaba pasando allí, no quisieron, porque en las 3 ocasiones que se vio un ovni, porque
hubo 2 días más que volvió a verse, siempre dijeron que no se había detectado nada. Y en cambio era evidente que sí, por un soldado de nuestra propia reclutada que estaba allí en la caseta de teléfonos, supimos que el follón que se había armado dentro del radar entre los oficiales y todo era tremendo, y que a todos se les había dicho ni una palabra de esto a nadie, como salga algo de aquí, os vamos a meter un consejo de guerra, ¿no? Bueno, nosotros nos hicimos cargo de eso y ahí es muy largo esto de explicarlo, y como quiero entrar en otras cosas, pues Sí, sí, vamos a dejarlo en este punto. vale. Solo decir que a las 2 noches volvió a verse esa nave, en esta ocasión bastante más a altura, y que pudo estar allí en suspensión pues más de 1 hora. Y entonces la vio todo el mundo en el acuartelamiento. Nosotros éramos 100 y pico, casi 200 personas allí, y claro, después de lo que había pasado, todo el mundo estaba pendiente del cielo, y cuando se volvió a ver, corrió como la pólvora de arriba abajo. Yo creo que lo vio casi el 90% de la gente, ¿no? Y después, al cabo de 2 días más, volvió a verse el mismo aparato, y en esta ocasión vinieron aviones que se pusieron a seguirlo. Ah, vale, eso no lo sabía yo. Pues se pusieron a seguirlo. Parecía ser que vinieron de la base de Reus, que es lo que está más cercano, porque hay otra base más importante en Zaragoza, pero estaba más próxima a la de Reus. Y nosotros vimos, bueno, yo en este caso no lo vi yo, pero los que lo vieron dicen de que el ovni se dejó seguir un momento por los aviones y después demarró hacia el cielo y desapareció. Bueno, esa es la historia de esa situación que vivimos allí. Cabe decir de que a la segunda noche de pasado esto, cuando fuimos a dormir, yo me encontré como en una situación de salida astral y visualizando lo que nos había pasado, pero como si lo viese desde fuera, ¿sabes? Y Sí, pude ver mi compañero con el perro y yo, el ser que se acercaba, que le disparábamos, todo eso yo lo pude ver como el que lo ve, está mirando una pantalla y lo ve, ¿no? Eso fue durante mi sueño, ¿eh? ya, Y ahí empecé a oír lo que me estaban diciendo y a entender lo que me estaban diciendo. Y a la tercera noche que me pasó lo mismo soñando, se me hizo clarísimo el mensaje que yo recibí en esa ocasión. Pero me desperté de golpe y dije: "Hostias, ahora sí que veo lo que me están queriendo decir", pero me quedé dormido automáticamente, ¿eh? Y eso durante un largo tiempo estuvo como borroso en mi mente, ¿sabes? sí, Yo tenía como retazos, pero no me venía, en cambio, por la noche cuando me desperté, yo dije: "Ostras, ahora sí que he entendido todo lo que me querían decir". Pero en cambio después me quedó como un poco borrado en mi mente, ¿sabes? Como si hubiesen hecho algo para que de momento yo sí. no entendiese hasta llegado el Bueno, momento en el bueno, que fue. yo lo entiendo como que te lo dejan ahí para que sepas que tiene algo y quieres sacarlo, y Sí. entonces eso te hace como que vaya avanzando para conseguir sacar esa información por medio, como ahora nos va a explicar, de qué es lo que supuso para ti todo esto, porque esto Sí, claro, te cambió lo totalmente. importante más allá de haber visto un ovni, de haberlo disparado, que en sí mismo ya es algo muy fuerte, ¿no? Ah, lo que la cuestión importante es, bueno, a los que como a mí nos pasa una cosa como esta, ¿cómo nos afecta? ¿A dónde nos lleva? ¿Entiendes? Y así fue. Nosotros acabamos pronto el servicio militar, acabamos con las órdenes
taxativas de que no se hablase esto con nadie fuera de la base. Bueno, tuvimos también la visita de unos americanos que venían 2 americanos y un tercer español que hablaba inglés y les servía de traductor. Vinieron a investigar, nos hicieron toda una investigación. Estos tenían como unas plantillas con todas las preguntas preparadas. Nos hicieron las preguntas por separado y después conjuntamente. Quisieron ver el perro, quisieron ver el sitio, vieron la valla, porque la valla al día siguiente tuvimos que cerrarla con alambre. Estaba, Faltaba un le trozo faltaba un de trozo, le valla. faltaba un trozo. Entonces, bueno, todo esto, lo de la visita de estos americanos es interesante porque en el libro se explica bien, pero al final de toda su investigación nos pusieron al sol contra un muro blanco y nos empezaron a hacer fotografías con unos flashes potentísimos que te dejaban los ojos haciendo chiribitas, ¿eh? Y cuando acabamos nos dijeron, de esto no tenéis que hablar con nadie, aquí no ha pasado nada, olvidaros de todo, olvidaros de todo. Olvidaros de todo. Coño, la verdad es que lo olvidamos, porque yo hice mi primer libro y no ponía nada del caso de los americanos. Una cosa que a mí después, cuando hicimos una visita con un periodista, escritor, que se llama Miguel Pedrero, fuimos a la base de radar y entrando por las instalaciones, el compañero Luis me dijo, hostia, ¿te acuerdas tú de los americanos que vinieron? Como los americanos, ostras. Y entonces me vino a la cabeza todo. Dije, pero ¿cómo es posible que yo no me haya acordado de esto, pero hasta el punto de que no lo he puesto en el libro esto? En el primer momento, yo en el primer libro que hice, que fue como una cosa más de borrador familiar, una edición un poco simplificada, que era solamente para mantener un orden de las cosas que me han pasado y tener los recuerdos anotados, ¿no? Y yo no lo tenía puesto. Y eso tardó meses en ir volviendo todo a mi mente. A partir de ese momento en que Luis lo recordó, entonces a mí me fue viniendo poco a poco. Incluso al final, con las técnicas que yo había aprendido, hice una meditación con el objetivo de recordar eso exactamente. Y entonces sí que yo lo conseguí recordar. Pero habían pasado unos cuantos años de todo esto. O sea, Total, que acabamos el servicio militar, como te decía, y salimos como locos buscando ovnis, porque dijimos, esto tenemos que encontrar. Y allí nos montamos, entre los 3 que éramos que vivimos eso, una especie de grupo de investigación. Y íbamos en un Land Rover, habíamos conseguido las fotografías, que la gente no pierda de vista que aún no había móviles, ¿eh? Aún estábamos con nuestras cámaras y aquello con película sensible a los infrarrojos, termodinámicas y no sé qué. Íbamos equipadísimos con todo eso y en cuanto había una noticia en tal sitio se dice que se ha visto un ovni, nosotros para allí, hablando con uno, con otro, cogiendo todos los datos y así estuvimos casi 2 años. Y al cabo de 2 años, yo un día me paré y dije, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque tenemos datos y datos y datos, pero no tenemos ninguna aproximación a realmente lo que estuvimos viviendo. claro, Buscando el contacto, no lo voy a tener porque vaya a ver los sitios donde ha habido casos. El contacto lo tengo que conseguir a base de, primero, crecer yo energética y espiritualmente para acercarme más a ese fenómeno. Y a lo mejor si consigo eso, conseguiré estar más cerca de la manifestación, porque no hay ninguna duda de que estos seres que vienen a vernos tienen
un nivel pues energético y evolutivo mucho más elevado que el nuestro. Y aquí fue donde empezó mi forma de vida, o sea, mi continuo buscar un poco, buscarme a mí mismo, ¿eh? Y para eso yo hice todo un periplo en el que empecé primero buscando información que tenía al abasto de lo que es la realidad del ser humano. Fui a parar, por tanto, a todas las escuelas esotéricas que eran conocidas, como Rosacruces, como los herméticos, en fin, estuve buceando en diferentes escuelas en las que estuve un tiempo, investigué, buceé, incluso alguna quería captarme para que yo me quedase en sus filas, pero yo me di cuenta de que todos ellos tenían un problema básico, que era el hecho de que todos creían poseer la verdad y que la verdad era única, una y única, y era la que tenían ellos. Y eso a mí no me encajaba. Yo dije, no, esto no, que no es el camino, por aquí no puede ser. La verdad no es una ni única, ni siquiera está parada y quieta como algo inamovible. No, la verdad continuamente está en evolución, ¿eh? Porque la verdad que es hoy, mañana puede ser que no sea tan verdad. Y Entonces pasé de esta búsqueda, pregunta. no, no, lo que estás diciendo, que lo que yo entiendo es que cada persona, dependiendo de su nivel y su manera de pensar, de sentir y demás, tiene su propia verdad. Exacto, Tiene su exacto, propia verdad. Tú le puedes decir tu verdad, pero tu sí. verdad a lo mejor no encaja con su manera de pensar y demás, o sea que para él, a eso no le vale, no le Exactamente, cuadra. exactamente. Y eso es lo que yo me di cuenta enseguida y dije, bueno, pues por aquí no es el camino. Y empecé a bucear en las filosofías religiosas. Ujú. Entonces yo profundicé mucho en la figura del Cristo, llegué a la conclusión de que el arquetipo filosófico mío personal era el Cristo, ¿eh? Pero con todo yo hice un periplo que fui con los sufís, estuve con la égida, con los judíos, estuve buceando en otras formas de religión también para conocerlas y verlas. Y la única forma que me encandiló fue el lamaísmo budista tibetano. Ah, Aquí sí que encontré una forma de ver las cosas en las que, aparte de los conocimientos profundísimos que tenían del ser humano, no hacían proselitismo, no hacían intentos de convencerte para que hicieses nada. Tú te convencías solo y hacías, si querías, pues el camino que ellos estaban explicando y enseñando. Y en ese sentido, yo tuve un maestro que fue un Rinpoche importante, Shenpen Dawa Rinpoche, que me ayudó mucho en muchas cosas y que fue el que me dijo cuando yo hacíamos las meditaciones y buscábamos la manifestación de los seres eh, para ellos santos como Tara Verde, como Tara Blanca, algunos de los grandes monjes y bodhisattvas que ha habido, y yo me encontraba que yo me podía hacer esto, y a mí la figura que se me presentaba era la de Cristo. ya. Cuando yo hablaba con los lamas allí me dijeron que eso no podía ser, que o Buda o nada, que si no me interesaba eso, que me fuese a buscar al Cristo. Pero yo fui a ver a este gran Rinpoche y se lo expliqué y me dijo, no hay ningún conflicto. Tú tienes tu arquetipo filosófico religioso que es el Cristo,
porque en tu idiosincrasia de personal y de evolución, has estado siempre en la imagen del Cristo. Y el Cristo era un bodhisattva tan importante como podía haber sido Buda, ¿eh? Y por lo tanto no hay conflicto. Si a ti se te aparece el Cristo, pues tú el que ves es el Cristo y no te preocupes por nada. O sea, la visión que él me dio era muy diferente, ¿no? Con todo, yo me quedé en una relación muy, muy amplia, muy profunda con ellos, pero yo seguí con mi sensación de que mi arquetipo filosófico era Cristo. Pero todo este periplo, lo que sí me llevó es a crecer personalmente en todo lo que es la búsqueda personal, espiritual, la evolución, el proceso del camino de regreso a casa en el que vas escalando peldaños en esta escalera de la evolución, ¿eh? Para llegar de un punto al otro, ¿no? Y estuve mucho tiempo en este sentido. Hasta que después de muchísimas experiencias que tuve de avistamientos y de situaciones especiales, como se ven algunas de las fotografías que te he enviado, yo me encontré en esta ocasión con el ser al que habíamos disparado cuando hacíamos el servicio militar, que era el ser quien nos había venido a visitar. Yo llegué a conocer a ese ser, primero de una forma epistolar, de una forma de comunicación, a través de meditaciones, a través de astral, hasta que finalmente yo me decidí a cambiar mi sitio de vida, a convertir mi vida en algo distinto de lo que había sido hasta entonces, y dejé mis padres, los negocios de aquí que teníamos con la familia, etcétera, etcétera, y me decidí a coger a mi mujer y a mis hijos y marcharnos a vivir al Pirineo. Y en el Pirineo buscábamos un sitio de paz, de equilibrio, de la naturaleza, de volver a la naturaleza, ¿eh? Y cuando yo llegué allí fue cuando empezó a fructificar el hecho del contacto de nuevo. Y empecé a volver a tener contacto. Hasta que el 8 del 12 del 89, o sea, en diciembre del 89, yo tuve un encuentro personal, físico, con el ser que vino al servicio militar y que es el ser este que se llama Charim, ¿eh? Y es un ser de quinta dimensión.